Entre Ríos te saludo, gaucha provincia argentina. Con melodías correntinas así me pude inspirar para nombrar a este suelo que a orillas del Gualeguay le canta a los cuatro vientos. Dios bendiga a Federal. Estamos aquí en Federal 2019, noche del domingo, y ayer veíamos a Pajarito Silvestri y su conjunto, su trío, Grupo Enramada, disfrutando este escenario. Pajarito, es tu tierra, es tu escenario, es tu gente, Federal. Hola Fabián, ¿cómo te va, hermano? Me alegro de encontrarte de nuevo aquí en Federal, mi tierra, así como vos decís. Bueno, siempre Federal tiene ese público cálido, respetuoso y a la vez exigente, que por ahí es difícil conquistarlo con los aplausos, pero la verdad que a nosotros siempre nos ha brindado un cariño especial, y bueno, siempre dando lo mejor de nosotros, de corazón. Anoche con mi grupo, presentando algunas canciones nuevas, algunas que van a salir en el próximo disco, otras que ya están, y algunos clásicos. Y esta noche nos toca con la delegación de Entre Ríos, que también es una emoción grandísima poder estar aquí. De eso queríamos hablar porque vimos este año una delegación entrerriana realmente sólida, con un Roberto Romani inmenso, pero sobre todo con la sangre nueva de la música entrerriana, del chamamé, de la chamarrita, de todas las expresiones de esta multifacética Entre Ríos. ¿Cómo te sentiste en ese escenario de Cosquín? Muy emocionado. Yo creo que se mezclaron un montón de... una mezcla de sentimientos, por supuesto. El poder compartir con tan grandes músicos, amigos míos, colegas, el estar en ese escenario tan importante y representando a nuestra provincia. Así que, mira, te digo, cuando giró el plato, que terminó el show nuestro, derramamos en lágrimas y en abrazos, porque yo creo que la gente lo sintió eso, de que lo hicimos con todo el corazón. No sé qué nos pasó. Seguramente la historia entrerriana nos pasó por el corazón, por el alma, y le llegó a la gente, no solamente que estaba ahí en el Próspero Molina, sino también recibimos saludos de todos los entrerrianos y de entrerrianos que están lejos de Entre Ríos. Y más aún, que nos llenó el corazón de alegría, santafesinos diciéndonos: qué hermosa delegación, correntinos diciéndonos: qué linda delegación. Porque es así, Entre Ríos, tenemos un límite geográfico, pero es una región. Nosotros cuando tocamos un chamamé, estamos hablando por Santa Fe, por Corrientes, por Misiones, por Chaco, por Formosa, por muchas provincias más. Entonces yo creo que ellos también lo sintieron de esa manera. Sin duda que se sintió así, más para el que está presente por ahí en Cosquín, pero a través de la pantalla también se notaba esa solidez, ese mostrar la identidad y llegar profundamente a lo que es el ser entrerriano y lo que es la cultura de esta provincia. Creo que en eso estuvieron muy acertados. Sí, la verdad que tuvimos bueno, hay un repertorio hermoso, con todos los climas, los matices, chamarrita, regido doble, chamamé, el recitado de Cuando crece el Gualeguay, por ejemplo, es una pintura del Mencho, o de Jorge Méndez, por ejemplo, cantar ese clásico regido doble de él. Y bueno, la verdad que nos sentimos halagados de formar parte. Sabemos que es una responsabilidad muy grande, pero nos sentimos contentos porque músicos importantes nos han dicho: nos sentimos representados. Viste que por ahí una delegación nunca está conforme. En este caso, que yo me haya enterado, no hemos tenido críticas. Claro. No lo has sabido. Todos estuvieron contentos y bueno, ojalá el año que viene se renueve y que esos que no pudieron ir estén. Y que puedan dejar lo mejor del corazón de ellos por Entre Ríos. ¿Estuviste en Corrientes este año? Estuve en Corrientes, sí, estuvimos en Corrientes, en Mercedes,
en San Jaime, en festivales de acá de la zona. En diciembre presentamos un disco en Campo Grande, Brasil, nuestro segundo disco brasilero. Y bueno, así vamos caminando un poco la senda del chamamé, haciendo canciones nuevas, porque si no le cantamos a nuestro pueblo, por ahí pasamos medio desabridos, ¿no? No, pero es la identidad de ustedes. Tenemos muchas historias del pueblo, imagínate vos, y necesitamos contarlas. Sí. Así como se contó alguna vez del Puente Pexoa, como se contó la historia de Kilómetro 11, nosotros también tenemos historia, tenemos que animarnos nada más. Claro. Ayer hablábamos con otros músicos de Amandallé y de otros lugares, de correntinos, con este concepto de universo chamamé, del universo, del chamamé de la humanidad, y cómo de alguna manera esa proyección y ese hermanamiento con Brasil, con Paraguay, con Uruguay también abre nuevos mercados para el chamamé constantemente, ¿no? Sí, totalmente. Mirá, a mí me han nombrado como delegado del Instituto de Chamamé de Campo Grande de Brasil y se ha gestionado 3 cosas. Bueno, tuve la posibilidad de gestionar 3 cosas importantísimas para mí. Una, que aquí tengo la invitación para el grupo ganador, que ya está invitado para el Festival de Chamamé de Campo Grande, que se va a realizar en octubre. Anoche le dejé en manos del gobernador una carta que le mandó el gobernador Reinaldo de Mato Grosso do Sul, representando el Instituto de Chamamé, para que la delegación de Entre Ríos esté presente también en el Festival de Chamamé de Campo Grande, y se está emitiendo por la TV educativa de Mato Grosso do Sul, que abarca gran parte de la región sur de Brasil. Y bueno, me siento feliz de poder aportar un granito de arena para nuestro querido chamamé. Bueno, esa es una gestión, ser gestor cultural, aparte de lo artístico, de lo eminentemente musical, gestionar para tus hermanos, para tu gente, creo que también te abre un panorama muy importante en lo personal y en lo institucional, ¿no? Totalmente. Imagínate que la entrerrianía esté pisando un escenario de Brasil, tercer festival, en el cual soy padrino del festival, que a mí me honra muchísimo. Hemos hecho muchísimas amistades allá, son muy chamameceros, y yo me lo imagino a todos estos gurises, nosotros, allá juntos, cantando algún tema bien entrerriano, ¿te imaginas? Hermosísimo. Sí, sería algo, un sueño para nosotros que tenemos que hermanarnos. Estamos juntos, total, dice el chamamé. Sí. Estamos juntos, cuenta conmigo. De ser tu amigo tengo la suerte, que nos encuentre juntos la vida, que nos encuentre juntos la muerte. Estamos juntos por cierto, en los errores y en los aciertos. Cuando se pierde, cuando se gana, estamos juntos, chamameceros. Gracias, pajarito, hermosísimo. Y buena vida y buen año para vos. Hermano, que tengamos salud y que sigamos reencontrándonos acá, o donde Dios quiere. Gracias. Un abrazo grande. Gracias. Por el ancho camino de la vida, de senderos con bajadas y subidas, estamos juntos, compartiendo la esperanza y la alegría, con el peso de los sueños día a día, estamos juntos. Si un amigo abre la puerta de su alma y te ofrecen un abrazo, su esperanza, ya podrás sentirte más que bendecido. No se compra la amistad, solo se alcanza. Estamos juntos, cuenta conmigo. De ser tu amigo tengo la suerte, que nos encuentre juntos la vida, que nos encuentre juntos la muerte. Estamos juntos por cierto, en los errores y en los aciertos, cuando se pierde, cuando se gana. Estamos juntos, chamameceros.
camino de la vida, de senderos con bajadas y subidas, estamos juntos, compartiendo la esperanza y la alegría, con el peso de los sueños día a día, estamos juntos. Si un amigo abre la puerta de su alma y te ofrecen un abrazo, su esperanza, ya podrás sentirte más que bendecido. No se compra la amistad, solo se alcanza. Estamos juntos, cuenta conmigo. De ser tu amigo tengo la suerte que nos encuentre juntos la vida, que nos encuentre juntos la muerte. Estamos juntos, juntos por cierto, en los errores y en los aciertos, cuando se pierde, cuando se gana, estamos juntos. Llámame cero. Estamos juntos, juntos por siempre. Llámame cero.